Con un minuto del día 12 de julio del año 2021 se da inicio a la presente sesión de audiencia pública de control de requerimiento acusatorio. Directo en la investigación seguida contra Manuel Romario Mulato Boza por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves en agravio de Michel Alexander Carvajal Boza, ilícito penal previsto y sancionado en el numeral 2, primer párrafo del artículo 121 del Código Penal, habiéndose generado el expediente número 301-2020, cuaderno 0. Dirige la presente sesión de audiencia Ana Rosela Sánchez Pantoja, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad, precisándose que el desarrollo de la presente sesión viene siendo registrado en el sistema de audio y video conforme a nuestro ordenamiento procesal penal. Del mismo modo, también la presente sesión de audiencia se desarrolla mediante el programa Google Meet, aunque de sala de audiencias, la sala de sesión virtual. Se hace saber a todos los sujetos procesales que en la presente sesión de audiencia se colocará un número de teléfono en el chat de esta sesión para su comunicación en tanto tuvieran alguna dificultad de conexión a Internet. Asimismo, se les hace saber que de abandonar la presente sesión de audiencia, ustedes deberán comunicarse con dicho número para los fines de la continuación de la audiencia. De no efectuarse, la audiencia seguirá desarrollándose conforme a su estado y no podrá retrotraerse los actos procesales, sin perjuicio de las acciones administrativas que puedan darse, ¿no?, si en caso fuera necesario. Acreditaciones. Representante del Ministerio Público, enciendan su cámara de video al momento de su acreditación. Señorita magistrada, y con todos los sujetos procesales presentes a través de esta plataforma, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Lucio Luis Condori Quispe, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica, con domicilio procesal en Girón Virrey Toledo 436, oficina número 20, segundo piso, y para efectos de notificaciones, la casilla electrónica 50892. Muchas gracias, doctora. Bien, defensa técnica de la parte agraviada. Defensa técnica de la parte agraviada. La parte agraviada. Bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, proceda con su acreditación. ¿Usted es el agraviado o el inculpado? El agraviado, doctora. Proceda con su acreditación, encienda su cámara de video. Buenas Su nombre completo. tardes, mi nombre es Michel Alexander Carvajal Boza, soy el agraviado. Y Michael Alexander Carvajal Boza. Su número de DNI. 71 38 28 99. Su domicilio. Girón Callao, sin número, Yauli, Huancavelica. Número de teléfono. 99 755 8898. Su abogado defensor. Creo que no está. ¿Tiene abogado defensor, señor? Sí, pero creo que no está presente, doctora. Coordine usted mientras tanto. Bien. Defensa técnica de la parte imputada. Defensa técnica de la parte imputada. Señorita magistrada, muy buenas tardes. De igual manera, como el señor representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales. La abogada María Milicia Arroyo Miranda, con casilla electrónica número 14425, con correo electrónica mariamilicia12345 con domicilio procesal sito en la avenida Augusto B. Leguía, número 398, cercado de la ciudad de Huancavelica, con celular número 967684885,
9. Asume la defensa técnica del imputado Manuel Romario Mulato Bosa. Muchas gracias, señorita magistrada. Gracias, doctora. Defensa Pública, proceda con su acreditación. Mi patrocinado. Sí, muchas ¿Su patrocinado gracias. se encuentra, doctora? Sí, señorita magistrada. Un momento, por favor, que se acredite el defensor público para que pueda ¿Ya? dispensarse su Perfecto. presencia. Ya, Sí, doctor perfecto. Huiza, Muy solamente buenas para... tardes. Buenas tardes. Señorita magistrada, por la defensa pública y el requerimiento de su despacho en caso de que la parte imputada no cuente con un defensor particular, asignado para el presente caso el defensor público Jaime Antonio Huizaborra con Colegio de Abogados de Huancalica número 210. Señorita magistrada, siendo que cuenta el acusado con defensa particular acreditado, solicito autorización para retirarme. Gracias. Tiene la autorización, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Proceda con su acreditación, su patrocinado, doctora Arroyo. Muchas gracias, señorita magistrada. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Romario Mulato Bosa. Mi número de 71398602. La dirección es 02. Sí, sí. ¿Ya? ¿Su dirección? La dirección exacta es Centro Poblado Pucapampa, Distrito Yauli, provincia de Huancavelica. No le logro ver. El número de celular es 9109-68755. Gracias. Se le va a hacer algunas preguntas, señor. Sí. Está bien, señorita magistrada. Está bien, magistrada. Escucha, primero no le logro ver. Segundo, ¿Me ve? ¿Le visualiza, señorita magistrada? a ver, un momento. Un momento, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ya. Fecha y lugar de nacimiento, señor. ¿Dónde es 16 de enero 1996. ¿Dónde es nacido? En Centro Poblado Pucapampa. ¿Qué edad tiene? 25 años. ¿Nombre de sus padres? ¿Solo nombres? Mi padre es Aurelio Mulato Escobar. Y mi madre es Juana Bosa Huanguayo. ¿Viven? Sí. ¿Cuál es su grado de instrucción? Superior incompleto. ¿Cuál es su ocupación? Trabajos eventuales. A ver, el investigado tiene que responder de manera personal, doctora Milicia, ¿ya? Ya, señorita magistrada, disculpe. ¿Cuánto percibe mensualmente? 700 a 800. ¿Cuál es su estado civil? Entonces, conviviente. ¿Hijos? Sí, un hijo. ¿Me puede dar su número de teléfono? De ya. Ya. 9109-68755. Ya.
Usted está variando de abogado defensor, ahora va a ser la doctora Milicia, ¿no? Anteriormente ha tenido otro abogado. Sí, magistrada. Ya. Dígame usted, ¿tiene antecedentes penales, policiales o judiciales? No, no, ¿Algún sobrenombre? no, tampoco. Ya. Se precisa que, muy bien, apague nomás el micrófono. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales, quedando autorizado el juzgado a notificar por cualquiera de los medios señalados. Acto seguido, se solicita a la señorita especialista de audiencias de cuentas del despacho pendiente, así como la notificación a la defensa técnica de la parte agraviada, si es que hubiera. Con el escrito de su servicio 2021. Doctora Lidia, no le escucho bien. Sí, doctora, está entrecortado, doctora, no se le está captando bien, doctora. Gracias, doctora. Así es, sí, gracias, sí. Doctora Lidia, ¿puede salir e ingresar de nuevo? No se le logra escuchar bien. Doctora, ¿se me escucha? Sí, se le escucha, doctora. Ahora sí, procede. Entonces, buenas tardes. Pendiente. Sigue entrecortado, doctora. Sigue entrecortado. No se le escucha, doctora, intercortado está. Doctora, ¿se me escucha? Se le escucha, doctora. A ver, doctora, prosiga, por favor. Está entrecortado, doctora. Vuelva a salir. A ver, vamos a suspender por 5 minutos hasta que logre, o 3 minutos hasta que logre restablecerse ya.
Doctora, salga porque no le estamos escuchando bien. Salga, reinicie su equipo y vuelva a ingresar. ¿Ya? Un momento, por favor. A ver, doctora Lidia, le escuchamos. A ver, probemos el audio, doctora Lidia. A ver, hable, doctora Lidia. Informa que Sigue escuchándose entrecortado, doctora. A ver, voy a tratar de ver el sistema integrado, ¿ya? Un momento.
Bien. Doctora Lidia, solamente indíqueme si está válidamente notificado el agraviado y con qué fecha. Escríbamelo en el chat. Bien. Vamos a reiniciar la presente sesión y se les hace saber a las partes procesales que existen dos escritos en el sistema integrado judicial, los mismos que han sido presentados el día de la fecha. El primero de ellos a las 15:19 respecto a la presentación de una transacción extrajudicial que habrían celebrado el imputado Manuel Romario Mulato y Michael Alexander Carvajal Bosa, presentado por la letrada que se encuentra presente en la sesión de audiencia, en la cual se aprecia que se le habría abonado un monto de 8.000 soles a la parte agraviada. A su señor, al padre del agraviado. Ya, ahora, también existe otro escrito. Doctora Lidia, por favor, escríbame al chat de esta sesión la notificación a la parte agraviada, ¿sí? ¿Qué fecha ha sido? Un momento. Asimismo, se hace saber también respecto a el otro escrito que habría presentado. Un momento. El día de la fecha a las 15:18, en la cual designa su nueva abogada defensora. Bien, teniéndose en cuenta que este es el primer escrito dada la hora y el segundo escrito es el otro. Entonces, vamos a tener en consideración lo siguiente. En este acto se tiene que el agraviado ha sido notificado mediante dicto electrónico con fecha 28 y 29 y 30 de abril del año en curso. Entonces, encontrándose presente el mismo en este acto de sesión de audiencia, se le preguntará lo pertinente. Bien, proceda con la oralización de sus escritos, doctora Milicia Arroyo. Muchas gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, efectivamente, antes de la 1 del medio de la tarde se ha presentado primero el escrito con Sumilla de signo nueva abogada defensora y otros, ¿no? Manuel Romario Mulato Bosa, a fin de ejercer su legítimo derecho e interés, nombra pues a la nueva abogada, a la suscrita María Milicia Arroyo Miranda, en el cual señala domicilio procesal para efectos de las notificaciones, subrogando cualquier otro abogado y dirección que aparezca en autos. Asimismo, señorita magistrada, ¿no?, consigna los datos de la abogada como casilla electrónica, correo electrónico, celular, teléfono celular operadora Movistar 967-684-859, como menciono, a efectos de que a partir de la fecha se ha notificado a esta dirección señalado en el escrito. Y posteriormente, señorita magistrada, faltando minutos para la 1 de la tarde, se presentó la transacción extrajudicial. Efectivamente, hoy se realizó esta transacción extrajudicial entre el agraviado Michael Alexander Carvajal Bosa. Señorita magistrada, hay ruido entre el agraviado Michael Alexander Carvajal Bosa y el imputado Manuel Romario Mulato Bosa, en el cual la magistrada, sí, que efectivamente el día 1 de noviembre del año 2019
en la plaza principal del centro poblado de Taxana, Yauli, Huancavelica, a eso de las 12 de la noche con 20 minutos, el imputado Manuel Romario Mulato Boza le ha ocasionado lesiones graves al agraviado Michael Alexander Carvajal. Señorita magistrada, frente a la denuncia que realizó el agraviado, ¿no?, fue pues conducido a la comisaría, luego a la posta del Centro de Salud del Distrito de Yauli, Huancavelica. Posteriormente, señora magistrada, el agraviado tenía la necesidad de ser atendido en la ciudad de Huancayo, motivo A por ver, el cual, doctora, solamente quiero saber la oralización de sus escritos, nada más. Ya nosotros evaluaremos en el estadio pertinente. Ya. El escrito 1 es respecto a su apersonamiento. a la El escrito designación, 2, el escrito 2 es la concretamente, transacción doctora. extrajudicial. Ya, listo. Ya, eso se va a merituar en el estadio pertinente. Así Doctor es. Lucio, sírvase dejar su Muchas número de gracias. teléfono en el chat. Bien, doctora. Sírvase dejar su número de teléfono en el chat de esta sesión para que se le corra traslado de dicho escrito. Doctor Lucio, ¿me escucha? Doctor Lucio, Sí, ¿me doctora. escucha? Sí, Ya. le escuché, doctora. Ahorita estoy, doctora. Sírvase Voy a dejar dejar su número, por favor. Se le va a trasladar. Señorita especialista, póngale de conocimiento al señor fiscal los escritos que usted también lo tiene, escritos 1 y 2 que ha presentado la defensa técnica. Ya. A continuación se pasa a emitir la siguiente resolución. Resolución correlativa del día de la fecha. Al escrito número 1, téngase... Un momento. Al principal y único otro sí, téngase por designado y por variado el domicilio procesal del investigado, así como por subrogado a cualquier otro abogado defensor de esta parte procesal, del mismo modo por designado a su defensora la letrada María Milicia Arroyo Miranda. En tal sentido, téngasele como tal y precísese para los fines procesales, debiendo actualizar el SIG, la asistente jurisdiccional y especialista de causa, a fin de evitar confusiones posteriores. Siguiente, 2. Al escrito que contiene, un momento, el escrito también del día de la fecha, presentado con horas 15 de la tarde con 19 minutos, tal conforme aparece digitalizado en el sistema integrado judicial. Al documento que acompaña, téngase presente para los fines procesales. Y recáudese y acompáñense a los autos. Exhórtese a la abogada defensora a presentar sus documentos con la debida antelación a fin de evitar confusiones como la presente sesión de audiencia, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas disciplinarias correspondientes en casos sucesivos. Bien, acto seguido, estando válidamente ya notificadas todas las partes procesales, se da por instalada la presente sesión de audiencia y se concede el uso de la palabra al señor fiscal a fin de que sustente su requerimiento acusatorio. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Gracias, doctora. Doctora, antes de iniciar de repente a realizar la presente acusación, solicitaría a su despacho se le consulte al acusado y a su defensa técnica si de repente se van a acogerse a la terminación anticipada, porque en la mañana vino la doctora y me señaló de que iban a acogerse a la terminación anticipada, doctora, por favor.
Claro, no hay ningún problema. Doctor Arroyo, tiene que ser presente estas situaciones. ¿Va a cogerse Señorita usted de magistrada, alguna salida alternativa? así es, señorita magistrada, mi patrocinado se va a acogerse a la terminación anticipada, señorita Bien, magistrada. entonces, ya, abreviando entonces el tiempo, en este acto se pasa a emitir la siguiente resolución. No hay ninguna objeción, ¿no, doctor Condori? Por nuestra parte, ninguno, doctora. Más bien, Bien, felicitamos a la ya, doctora y a fin, listo. pues, Quisiera hacerles presente, por favor, tengo otra audiencia programada para el día de hoy a las 5:30. Entonces, les invocaría que se apresuren por cuanto el tiempo es muy corto. Hemos perdido bastante tiempo buscando los escritos y todo ello. Por favor, les invocaría, tomen en cuenta ello, porque tengo un proceso con reo en cárcel. Caso contrario, se va a suspender la audiencia. Entonces, por favor, apresúrense, ¿ya? En este sentido, estando ya a lo señalado por las partes procesales, se pasa a emitir la siguiente resolución correlativa del día de la fecha, estando al requerimiento de la defensa técnica en este acto y la intervención del señor fiscal, conviértase el presente proceso de acusación directa a uno de terminación anticipada, por cuanto se suspende la presente sesión de audiencia por breve término a fin de que el señor fiscal cumpla con oralizar los acuerdos, suspendiéndose por un espacio de 5 minutos. ¿Está bien, señor fiscal? Me imagino que ya lo tendrá avanzado los acuerdos, o lo va a doctora, exponer en este acto. 2 minutos, doctora, o si no, ya, doctora, iniciamos en todo caso, para de repente ya abreviar el espacio del tiempo, doctora. Ya, concretamente, mire, factum Doctora, de imputación, calificación jurídica, consecuencias accesorias, ratifíquese o no de los elementos de convicción, lo más rápido, y la pena. No, la pena, en cuanto a la pena, quiero saber cuánto es la pena, el tercio, el sistema de tercios, después cuánto se le está descontando por el 1/6, cuánto es la pena final, y finalmente lo demás que concierne a la terminación anticipada. ¿Me dejo entender, no, doctor? sí, doctora, sí, otro. Ya, doctora, Bien, entonces, eh, 2 señorita minutos, ¿ya? magistrada, 2 minutos le doy para que se organice. ¿Ya? ya, doctora, no hay ningún inconveniente. Gracias, doctora. Ya, 4:35, 4:37, reiniciamos. Ya, doctora.
¿Listo, doctor Lucio? Sí, doctora. Ya, Ya, doctora. Entonces doy inicio, doctora, por favor. ya, reiniciamos. Tiene usted la palabra. Ya, gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, luego de haber conferenciado con el acusado Manuel Romario Mulato Boza, su defensa técnica María Milicia Arroyo Miranda y el agraviado Michael Alexander Carvajal, hemos llegado a un consenso para que la presente audiencia pues sea la determinación anticipada, ello en base a lo establecido al artículo 468 y siguientes del Código Procesal Penal. En ese sentido, señorita magistrada, el Ministerio Público va a oralizar lo pertinente. Señorita magistrada, formulamos acusación en contra de Manuel Romario Mulato Boza por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves en agravio de Michael Alexander Carvajal Boza, previsto y sancionado en el numeral 2 del primer párrafo del artículo 121 del Código Penal. Los datos de los sujetos procesales se encuentran señalados en el numeral 2 del presente requerimiento acusatorio. Asimismo, señorita magistrada, los fundamentos fácticos de la acusación se constriñen a lo siguiente. Nemías Sedano Raimundo contrató los servicios de transporte de Michael Alexander Carvajal Boza para que pueda trasladarle con su vehículo el día 31 de octubre del 2019 a horas 8 de la noche del centro poblado de Pucapampa al centro poblado de Taxana Yauli, porque el señor Nemías Sedano Raimundo tenía que participar en una ceremonia religiosa, habiendo llegado a Taxana a las 9 de la noche aproximadamente, el lugar donde los pasajeros se bajaron y se fueron al matrimonio, y el agraviado Michael Alexander Carvajal Boza se quedó cuidando su vehículo en la plaza principal de Taxana. El día 1 de noviembre del año 2019, en la plaza principal del centro poblado de Taxana, Yauli, Huancavelica, a eso de las 12:20 de la madrugada aproximadamente, Manuel Romario Mulato Boza, su esposa y otra persona más, quienes también habían participado en el matrimonio, se dirigieron al vehículo del agraviado Michael Alexander Carvajal Boza para luego subirse a la parte posterior, a quien le dijo que lo lleve a Pucapampa. Y el agraviado le respondió que no podía porque tenía una contrata y estaba esperando a sus pasajeros. Donde el acusado empezó a amenazarle, si no le llevaba le iba a sacarle la mierda, circunstancias donde Manuel Romario Mulato Boza se baja del carro y este acusado tenía en su mano derecha el pico de una botella de cerveza de vidrio, y cuando Michael Alexander Carvajal Boza intentó bajar de su carro, el acusado, aprovechando este espacio de que el agraviado bajaba de su carro, le cortó la cara del lado izquierdo del agraviado. Asimismo, le ocasionó rasguños en su cuello y en su cabeza para luego darse a la fuga. Al realizarle este corte en su rostro, el acusado ha quedado desfigurado de manera grave y permanente, conforme se tiene el certificado médico legal, habiéndole causado el agraviado Michael Alexander Carvajal Boza un daño grave en su cuerpo y en su salud mental. Circunstancias posteriores, al lugar de los hechos llegó su hermano del agraviado, quien lo trasladó a la comisaría de Yauli para denunciar. Luego le dijeron que fuera a la posta para que le atiendan, ¿no? Lugar donde le saturaron, y posteriormente presentó su denuncia, que ahora son hechos materia de investigación, señorita magistrada. Señorita magistrada, respecto a los elementos de convicción, el Ministerio Público, ya habiéndose notificado ya de forma oportuna a los sujetos procesales, en este acto se va a ratificar de los elementos de convicción señalados en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acusación. Respecto estos hechos, señorita magistrada, el Ministerio Público los ha subsumido en el numeral 2 del artículo 121 del Código Penal, la misma que establece, ¿no? Numeral 2, las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente, o la desfiguran de manera grave y permanente. Artículo 121 del Código Penal, lesiones graves, que señala: el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. En ese sentido, señorita magistrada, la pena debe ser ubicada dentro de los tercios. Los tercios se ciñen a lo siguiente: el primer tercio, de 4 años a 5 años y 4 meses. El segundo tercio, de 5 años y 4 meses a 6 años y 8 meses.
Y el tercer tercio de 6 años y 8 meses a 8 años, señorita magistrada. Esos serían los tercios que señala el Ministerio Público. De la investigación preliminar se ha podido advertir, señorita magistrada, que el ahora acusado, Manuel Romario Mulato Boza, no presenta biografía delictual, ¿no? Por eso, señorita magistrado, el Ministerio Público va a ubicar la pena en el tercio inferior. En ese sentido, la pena que está ubicando es en el tercio inferior, señorita magistrada, de 4 años. 4 años, ¿no? Señorita magistrada, también para estos casos de la terminación anticipada, pues el Código Procesal Penal establece que se debe rebajar 1/6 de esta pena. Por eso, haciendo el procedimiento matemático, señorita magistrada, la pena concreta que el Ministerio Público solicita a su despacho para que se imponga al acusado Manuel Romario Mulato Boza, luego de haber hecho el descuento de 1/6, corresponde a 3 años y 4 meses de pena privativa de libertad con carácter de suspendida, señorita magistrada. Esa es la pena concreta que solicita el Ministerio Público, el cual también ya está de acuerdo, pues, el acusado, señorita magistrada. Asimismo, señorita magistrada, respecto a las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal, en este caso solicitamos que se imponga del numeral 1 al numeral 3 del artículo 58 del Código Penal. Bajo apercibimiento, señorita, de aplicarse el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento de las reglas de conducta. Como periodo de prueba, señorita magistrada, solicitamos 2 años. Respecto a la reparación civil, señorita magistrada, al habérsele consultado al agraviado, Michael Alexander Carvajal Boza, respecto a la transacción judicial, él ha señalado, pues, que está de acuerdo en todos sus extremos de esa transacción extrajudicial, motivo por el cual incluso se ha acercado ante el notario para la firma, para certificar su firma. En dicho documento, señorita magistrada, y conforme también me lo ha ratificado el agraviado, por concepto de reparación civil, ha recepcionado ya la suma de 8,000 nuevos soles, la misma que ha sido cancelado en su totalidad, señorita magistrada. Estando ya a los fundamentos señalados, señorita magistrada, y a los acuerdos, pues, ¿no?, cual se está haciendo conocer a su despacho, solicitamos que la misma sea aprobada, señorita magistrada. Muchas gracias, doctora. Unas precisiones, por favor. ¿Cuánto es lo que ha disminuido por el sexto? ¿Cuánto? ¿Son 8 meses? Señor fiscal, ¿me escucha? Sí, doctora, disculpen, estaba apagado mi micrófono. Efectivamente, doctora, restando el 1/6 de 4 años, corresponde, señorita magistrada, a 3 años y 4 meses. Luego ya, por eso, le ha descontado 8 meses, nada más, concretamente, 8 meses. Efectivamente, doctora, 8 meses, doctora. Ya. El artículo 58 establece incisos 1, 2 y 3, ¿no? Que usted está señalando. Dígame usted, a ver, precíseme usted cuáles esos lugares que estaría prohibido de concurrir. ¿Cuáles son? A ver, que se le prohíba de concurrir a discotecas, ¿no? ¿Puede realizar, por favor, cada uno de los incisos, por favor? Ver, porque doctora, no lo tengo claro. Ya, doctora, vamos a, en todo caso, darle artículo 58 del Código Penal, reglas de conducta. Al suspenderse la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que son aplicables al caso. Numeral 1, prohibición de frecuentar determinados lugares. Numeral 2, prohibición de ausentarse. No, ¿cuáles son esos lugares, doctor, concretamente? ¿Cuáles son esos lugares que se le prohíbe? En todo caso, doctora, de prohibirle que se le prohíba para poder concurrir a discotecas, ¿no? A conciertos, doctora, donde también se expenden bebidas alcohólicas, ¿no? A esos 2 eventos, en todo caso, señorita magistrada.
Asimismo, el numeral 2, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. En este caso, pues, el señor tiene como domicilio el centro poblado de Pucapampa, ¿no? Y en caso de ausentarse, deberá, pues, solicitarle el permiso correspondiente a su despacho, señorita magistrada. Y el numeral 3, comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. ¿No le parece que ahí también debería estar, no poseer ningún tipo de instrumentos que puedan provocar otro tipo de lesiones de similar naturaleza? En todo caso, señorita magistrada, como se ha dado lectura a los numerales pertinentes del artículo ya 58 del Código Penal, bueno, no, en todo caso, el Ministerio Público comparte lo señalado por su despacho, señorita magistrada, que también se inserte lo que ya usted ha señalado. Bien, ya. Ahora, ¿cuál es el apercibimiento, doctor, específicamente? En caso de incumplimiento de estas reglas de conducta, señorita magistrada, se aplica lo establecido en el artículo 59 del Código Penal. Efectos del incumplimiento, ¿no? Si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el juez podrá, según los casos, numeral 1, amonestar al infractor, 2, prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado, en ningún caso la prórroga acumulada excederá de 3 años, y 3, revocar la suspensión de la pena, señorita magistrada. Ya. En cuanto a la posesión de objetos, está en el inciso 5 del artículo 58, señor fiscal. ¿A qué objetos usted se referiría? En este caso, señorita magistrada, portar, pues, picos de botella, navajas, cuchillo, ¿no? Y objetos contundentes, señorita magistrada. Ya. Objetos contundentes, listo. Ya, ahora, ¿cuál es el verbo rector de la conducta desplegada? En este caso, señorita magistrada, conforme se tiene señalado, un momentito, por favor. Porque usted ha señalado el artículo 121 y ahí se refiere a lo siguiente, que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental. ¿Cuál de las conductas ha desarrollado? Termino. Y inciso 2 dice la desfiguración de manera grave y permanente. A ver, efectivamente, señorita, el verbo rector, donde está señalando y de conformidad al certificado médico legal que tenemos, es la desfiguración de manera grave y permanente, doctora. Ese es el verbo rector en el cual estamos ubicando los hechos, señorita magistrada. Ya, entonces ahí serían la conducta, el que causa qué tipo de daño. Daño en el cuerpo, en la salud física o mental. Señorita magistrada, en este caso, al cuerpo, ¿no, señorita magistrada? Porque parte de su rostro ha sido, pues, desfigurado. Daño en el cuerpo, ¿no? Exacto. Sí, señorita magistrada. Daño en el cuerpo y en cuanto a la desfiguración de manera grave y permanente, ya. Muy bien. Listo. Defensa técnica, ¿alguna precisión u observación? Ninguna observación, señorita magistrada. Bien, su patrocinado, por favor, necesito que esté a la... Sí, magistrada. Ya, no le veo, señor, no le veo. Ya. Ya. Señor, lo siguiente, usted ha entendido los hechos que el Ministerio Público le está imputando. Sí, magistrada. ¿Acepta usted su responsabilidad en los hechos imputados? Sí, acepto, magistrada. No. ¿Entiende usted los términos del acuerdo de determinación anticipada? Sí, magistrada. Sabe que si no cumple, entre otras conductas, puede revocarse la pena y usted ser internado en el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? ¿Sabe eso, no? Sí, magistrada, sí. Ya. ¿Usted está conforme con los términos del acuerdo? Sí, magistrada. Ya. Bien. La parte agraviada está presente en la sesión de audiencia. Parte agraviada, ¿me escucha?
Sí, doctora, lo escucho. ¿Usted está conforme con el pago de la reparación civil que ha hecho el señor vía transacción? Aunque la transacción que ahí ha puesto a la vista en sus Sí, doctora, escritos, ¿está conforme con todo? sí, doctora, estoy conforme. Ya, bien. Gracias. En este acto se pasa a emitir la siguiente resolución. Sentencia de determinación anticipada. Resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos. El requerimiento de acusación directa convertido a un requerimiento de determinación anticipada del proceso en la causa seguida contra Manuel Romario Mulato Boza. Un momento. Por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves en agravio de Miguel Alexander Carvajal Boza. Antes de la oralización del requerimiento acusatorio, iniciativa del señor representante del Ministerio Público, la parte imputada ha solicitado la celebración de un acuerdo de determinación anticipada, salida alternativa en la presente causa. Con tal propósito, la presente sesión de audiencia se ha convertido a una de terminación anticipada, habiendo realizado el señor fiscal sus acuerdos con las precisiones solicitadas por esta judicatura. Asimismo, se ha corrido traslado a las partes procesales, habiendo manifestado su total conformidad con el monto de reparación civil, materia de acuerdo, la parte agraviada. Y considerando, primero, la terminación anticipada es un proceso penal especial que forma parte de la simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso y es además uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación en sus aspectos esenciales está suficientemente desarrollado en el libro quinto, sección quinta, artículo 468 y siguientes del Código Procesal Penal. Este proceso importa la aceptación de la responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias conforme fluye del artículo 468, incisos 4 y 5 del citado cuerpo normativo. Si las partes arriban a un acuerdo que tiene como presupuesto la afirmación de la responsabilidad penal del imputado y como condición la precisión de las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad, corresponde al juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y la razonabilidad de la pena. Segundo, conforme lo ha establecido la Corte Suprema de la República en el Acuerdo Plenario 5-2009 CJ 116, de fecha 13 de noviembre del año 2009, el control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes. A, el ámbito de tipicidad o calificación jurídico-penal en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean el hecho punible. B, el ámbito de legalidad de la pena y en su caso su correspondencia con los parámetros mínimo y máximo que fluyen del tipo legal aplicado y las circunstancias modificativas de su responsabilidad. Esto es lo que se denomina pena básica. También el juicio de legalidad alcanza los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil, siendo el caso resaltar que en este extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil y de las consecuencias accesorias. C, la exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las actuaciones o diligencias de investigación permitan concluir que existe base suficiente de probabilidad delictiva. Primero, de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y dos, que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y perseguibilidad. Tercero, en ese sentido es preciso hacer un control respecto a la calificación jurídico-penal de los hechos sometidos al proceso penal y a las circunstancias que lo rodean a efectos de verificar que efectivamente se encuadren o subsuman en el tipo penal materia de incriminación. Seguidamente se debe hacer un control de razonabilidad de la pena que esté centrado en el examen del quantum de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. Por ello, se debe hacer una valoración evitando que se vulnere por exceso o por defecto el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. De esta manera, solo será posible rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o reparación civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el principio preventivo. También deberá desaprobarse cuando el examen de lo actuado se advierta insuficiencia probatoria o algún caso de indubio pro reo, la inexistencia de los hechos, la atipicidad o cualquier otra situación que pueda llevar a la absolución del imputado.
Cuarto, para ello debe verificarse el respeto de los ámbitos legales referidos tanto a la configuración de la pena básica definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de responsabilidad genérica, sean agravantes y atenuantes, como el establecimiento de la pena concreta final, que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45 y 46 del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de los criterios referidos al grado del injusto y el grado de culpabilidad. Debe agregarse finalmente que el artículo 471 del Código Adjetivo estipula una reducción adicional acumulable de la pena en una sexta parte, la cual es adicional y se acumulará al que pueda recibir por confesión sincera conforme a los presupuestos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Quito. El delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves, previsto y sancionado en el numeral 2 del primer párrafo del artículo 121 del Código Penal, materia de incriminación y que ha sido objeto del acuerdo, ha sido tipificado en la norma anteriormente glosada por el representante del Ministerio Público, que establece. Artículo 121 del Código Penal. Lesiones graves. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Inciso 2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el verbo rector que ha señalado el señor representante del Ministerio Público es respecto a la conducta desplegada por el imputado. El que causa a otro daño grave en el cuerpo, referida a la desfiguración de manera grave y permanente. Sexto, hechos imputados. Se fue el audio, señorita magistrada. Sí, un momento. Sí estoy. Gracias. Se tiene lo siguiente. Que Nemías Sedano Raimundo contrató los servicios de transporte de Michelle Alejandro Carvajal Bosa para que le traslade con su vehículo el día 31 de octubre del año 2019 a horas 8 de la noche al centro poblado de Pucapampa, Yauli, del centro poblado de Pucapampa, Yauli, al centro poblado de Taxana, Yauli, Huancavelica, porque un familiar contraía matrimonio. Habiendo llegado a Taxana a las 9 de la noche aproximadamente, el lugar donde los pasajeros se bajaron y fueron al matrimonio, y el agraviado Michelle Alexander Carvajal Bosa se quedó cuidando su vehículo en la plaza principal de Taxana, lugar donde también se venía realizando el matrimonio. Es así que el día 1 de noviembre del año 2019, en la plaza principal del centro poblado de Taxana, Yauli, Huancavelica, a eso de las 12:20 de la madrugada aproximadamente, Manuel Romario Mulato Bosa, su esposa y otra persona más, quienes también habían participado en el matrimonio, se dirigieron al vehículo del agraviado Michelle Alejandro Carvajal Bosa para luego subirse a la parte posterior, a quien le dijo que le lleve a Pucapampa. Y este le respondió que no podía porque tenía una contrata y estaba esperando a sus pasajeros, y el acusado empezó a amenazarle que si no le llevaba, le iba profiriéndole insultos irrepetibles por esta judicatura, por respeto a la majestad del Poder Judicial y a la Administración de Justicia, y que nos remitimos a lo ya señalado por el señor fiscal en su requerimiento. Es así que Manuel Romario Mulato Bosa se bajó del carro, quien tenía en la mano derecha el pico de una botella de cerveza de vidrio. Y cuando Michelle Alexander Carvajal Bosa intentó bajar de su carro, el acusado, en este espacio que fue aprovechado por el Mulato Bosa, le cortó la cara del lado izquierdo del agraviado. Asimismo, le ocasionó rasguños en el cuello y en su cabeza, para luego darse a la fuga. Al realizarle este corte en su rostro al acusado, ha quedado desfigurado de manera grave y permanente, conforme se tiene el certificado médico legal que forma parte de los elementos de convicción, habiéndole causado el acusado al agraviado Michelle Alexander Carvajal Bosa un daño grave en el cuerpo.
Al lugar de los hechos llegó el hermano del agraviado, quien le trasladó a la comisaría de Yauli para denunciar. Lugar donde le dijeron que se acercara a la posta médica para que le atendieran y posteriormente a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente. Dichas agresiones se encuentran acreditadas con el certificado médico legal 2441L de fecha 4 de noviembre del 2019, el mismo que arroja un resultado de 3 días de incapacidad por 12 días, 3 días de atención facultativa por 12 días de incapacidad médico legal. Un momento. Asimismo, se tiene el certificado médico legal número 348L de fecha 11 de febrero del año 2020, emitida por el médico legista Michel Riveros Yauri, quien ha precisado dentro de las conclusiones cicatriz en mi rostro izquierdo con alteración en la armonía. 2 secuelas descritas, cicatrices constituyen señal permanente a la distancia social y constituyen deformación del rostro de tercer grado. Séptimo, conforme lo antes mencionado del análisis de las alegaciones vertidas por las partes procesales, aunado a los elementos de convicción aportados en este acto por el señor representante del Ministerio Público y que se ha ratificado de los mismos, se observa con suficiente claridad que la calificación jurídica efectuada sobre los hechos, su materia y las circunstancias que rodean al hecho punible se resulta siendo correcta y adecuada, pues los hechos incriminados efectivamente se encuadran en el primer párrafo del artículo 121 del Código Penal en su inciso 2. En la parte pertinente a desfiguración de manera grave y permanente del rostro. Octavo, respecto a la pena negociada. La misma que consiste en 3 años con 4 meses de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de 2 años sujeto a las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal, las mismas que se refieren a los incisos 1, 2, 1, la prohibición de que el imputado concurra a lugares como discotecas, bares, conciertos, donde expendan bebidas alcohólicas. Segundo, la prohibición de ausentarse del lugar de residencia, del lugar de su residencia sin autorización del juez. Tercero, la comparecencia cada 30 días al juzgado que corresponda para justificar sus actividades y asimismo también poseer objetos que propicien la comisión de otros delitos como el presente, tales como pico de botellas, objetos contundentes, a fin de provocar daños a la víctima, a las partes, tanto a la parte agraviada como a otros ciudadanos. Todo ello bajo apercibimiento de aplicarse lo previsto en el artículo 59 del Código Penal. Asimismo, también una reparación civil ascendente a la suma de 8,000 soles a favor de la parte agraviada. Que a criterio de esta judicatura, el acuerdo respeta el marco de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena y reparación civil, así como las normas previstas en los artículos 45, 45A, 46, 93 del Código Penal. Esto es así por cuanto el acuerdo fija una pena base de 4 años, la misma que para el imputado,
pena que está dentro del rango del tercio inferior que estipula el tipo penal previsto en el artículo 121, primer párrafo, inciso 2 del Código Penal, que expresamente señala que la pena es no menor de 4 ni mayor de 8 años. Por tanto, el tercio inferior se fija en una pena de 4 años a 5 años con 4 meses, oscilando en ese espacio punitivo. Y debido a que el imputado tiene la atenuante genérica de no contar con antecedentes penales y sobre ello haberse hecho la reducción de 1/6 que equivale a 8 meses, corresponde la pena, teniendo en cuenta el artículo 471 del Código Procesal Penal por acogerse a la terminación anticipada, corresponde la pena final en 3 años con 4 meses de pena privativa de libertad. Sin embargo, conforme se advierte de lo ya oralizado por el representante del Ministerio Público, al cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal, porque la condena se refiere a una pena privativa no mayor a 4 años, dada la naturaleza del hecho punible, la personalidad del agente, asimismo haber cumplido con un pago de la reparación civil mediante un acta de transacción, verse la voluntad y arrepentimiento del agraviado, asimismo, hacen prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito, porque conforme a lo antes mencionado no tiene la condición de reincidente o habitual por ser agente primario. Se precisa que respecto a la pena base arribada se ha tenido en cuenta las condiciones personales del agente, las circunstancias de modo, el principio de proporcionalidad, razonabilidad, lesividad y humanidad. Asimismo, se hace notar que mediante las reglas de conducta se podrá controlar durante un tiempo determinado las actuaciones que tenga, los actos que tenga esta persona dentro de su desenvolvimiento en la sociedad, por lo que considera atendible y fundado el acuerdo arribado entre las partes procesales. Noveno, de otro lado, en cuanto al criterio de suficiencia probatoria, también esta judicatura considera que de lo expuesto por el titular de la acción penal existen suficientes elementos de convicción que acreditan los hechos en materia de imputación, esto es la existencia del delito, así como la responsabilidad del imputado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves. En este sentido, la revisión de los elementos de convicción vía sistema integrado judicial, al venir efectuándose labor remota, se tienen los siguientes elementos. Primero, el original del acta de la denuncia verbal, el original del oficio 200-2019 del gobierno regional, donde se adjunta la historia clínica del agraviado, el certificado médico legal 244L de fecha 4 de noviembre del año 2019, en la cual se ha observado las lesiones traumáticas de manera inicial al agraviado, teniendo un resultado de 3/12, el certificado judicial de antecedentes penales del imputado, el cual se aprecia que no registra, la declaración del Michael Alexander Carvajal Bosa, de fecha de noviembre del 27 de noviembre del 2019, la declaración testimonial de Wilmer Taipe Ichpas, la declaración de testimonial de Nehemías Sedano Raimundo, de Genaro Taipe Paucar, el certificado médico legal 348L de fecha 11 de febrero del año 2020, por el cual se determina la cicatriz en mi rostro izquierdo, tal como se ha oralizado anteriormente. Advirtiéndose en este sentido que existe suficientes elementos de convicción para acreditar el ilícito penal anteriormente ya señalado. Décimo, en cuanto a la reparación civil acordada en la suma de 8.000 nuevos soles y que conforme al documento presentado el día de la fecha, se tiene que este ya ha sido pagado. Sin embargo, también debe apreciarse que en este acto de sesión de audiencia, conforme se tiene de la declaración del agraviado, en este acto, Michael Alexander Carvajal Bosa ha manifestado su total conformidad con el monto pagado en la suma de 8.000 soles a su favor de parte del imputado. Sin embargo, debe tenerse en consideración que se cumple también con el presupuesto establecido en el artículo 92, inciso 2 del Código Penal. Esto es la indemnización por daños y perjuicios, teniendo en consideración que en este acto se debe
referir. Doctor, la reparación civil es por los daños físicos, ¿no? El daño a la persona. Efectivamente, doctora, es por los daños originados en el cuerpo del agraviado, doctora. Gracias, doctora. Bien, corresponden a los daños a la persona, tal conforme señala el señor representante del Ministerio Público, el mismo monto que ha sido ya cancelado y manifestado a satisfacción la conformidad de la parte agraviada. Por tales fundamentos precedentemente expuestos y con la facultad conferida en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en aplicación de los artículos 2, 4, 5, 7, 8 y 9 del título preliminar del Código Penal, artículos 11, 12, 23, 36, 45, 45A, 46, 92, 93, 121, primer párrafo, inciso 2 del Código Penal, concordante con los numerales 399, 468 y 471 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, se resuelve 1. Aprobar el acuerdo de determinación anticipada del proceso solicitado por el representante del Ministerio Público en el presente proceso penal, seguido contra Manuel Romario Mulato Bosa, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves en agravio de Michel Alexander Carvajal Bosa. Segundo, condenar a Manuel Romario Mulato Bosa, identificado con DNI número 71398602, nacido el 16 de enero de 1996 en el distrito de Yauli, provincia y departamento de Huancavelica, y cuyos demás generales de ley obran en autos en la presente sesión de audiencia, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves en agravio de Michel Alexander Carvajal Bosa, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 121 del Código Penal, primer párrafo numeral 2. Un momento. Conducta referida, el que causa daño a otro, daño grave en el cuerpo, referido a la desfiguración de manera grave y permanente. Y como tal, se le impone 3 años con 4 meses de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el periodo de prueba de 2 años, debiendo cumplir con las siguientes reglas de conducta. 1. La prohibición de frecuentar discotecas, bares, conciertos o lugares donde se expendan bebidas alcohólicas. Segundo, no ausentarse del lugar de su domicilio sin previa autorización del juez de investigación preparatoria, debiendo considerarse el domicilio que ha señalado en este acto de sesión de audiencia y que deberá ser transcrito por la especialista de audiencia. Siguiente, presentarse ante este juzgado de investigación preparatoria el último día hábil de cada mes para dar cuenta de sus actividades y firmar el libro de sentenciados, empezando su primer control el último día hábil de este mes. Siguiente. La prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Esto es, poseer objetos contundentes, punzocortantes, picos de botellas, navajas. Todo bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. Siguiente, fijo como pago de reparación civil la cantidad de 8.000 soles, suma
que a la fecha ha sido cancelada y que se toma en consideración conforme al acta de transacción extrajudicial celebrado ante notario público de la ciudad Toribio Castro Cornejo el día de la fecha. Respecto a lo cual, la parte agraviada ha manifestado su total conformidad. Siguiente. Mando que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se inscriba en el registro distrital de condenas, sin costas ni costos por la naturaleza del presente proceso. Siguiente. Presentarse el acusado ante la Oficina Central de Condenas de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica cada 30 días a fin de que pueda efectuarse el control biométrico. Las partes procesales quedan válidamente con la notificados con la resolución que se acaba de emitir. Señor fiscal. Conforme, doctora. Defensa técnica de la parte imputada. Conforme, señorita magistrada. Agraviado, conforme, ¿no? Sí, conforme. Con el pago. Sí, sí, bien. Conforme. En este acto se pasa a emitir la siguiente resolución correlativa del día de la fecha. El parte agraviada, he dicho, no inculpado. ¿Parte agraviada está? Disculpe. ¿Parte agraviada está? Bien. En este acto se dispone la notificación de la parte agraviada en su domicilio real para que se proceda a emitir la decisión pertinente. Siendo las 5 de la tarde con 20 minutos, se da por culminada la presente sesión y por cerrada la grabación de audio. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes, tengan ustedes.